Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Oscar Jorquera, soy ingeniero en informática y vamos a hacer el curso de Excel básico. Entiendo que también existe otro curso que es de Excel intermedio, pero que comenzará el día de mañana. No sé si serán las mismas personas, probablemente sean otras. Pero hoy vamos a trabajar, ¿cierto?, sobre el concepto de el Excel básico para que tengamos, ¿cierto?, una idea global de cómo es el funcionamiento de esta herramienta, la poderosa herramienta que nos permite generar planillas de cálculo y llevar control y la organización, la administración de distintas de, de materias, digamos. En realidad, Excel, ¿cierto?, es una plataforma que nos permite trabajar con todo tipo de cálculo y puede ser utilizado en cualquier tipo de empresas. Perdón, sabes que se escucha bajito. Se escucha bajo y un poco, no muy claro. Perdón. Sí, al parecer hay un problema de micrófono, se escucha un poco metalizado y bajito. Para que hagas prueba, por favor, de audífono o algo. Micrófono, digo yo. Dame un segundo. Ahora, no sé si se escucha mejor. Ahora se escucha perfecto. ¿Sí? Ok, bueno, como les comentaba, vamos a hacer un curso de Excel básico. La idea, ¿cierto?, es recorrer todo el espectro de lo que es el menú de este software, ¿cierto?, que es muy utilizado en todo tipo de empresas para administración y organización de todo tipo de cálculo y de todo tipo de información. Es una herramienta extremadamente potente que nos permite, digamos, presentar la información de distintas formas. En el transcurso de las clases vamos a ir analizando cada una de esas partes. Vamos a colocar, bueno, no sé, me gustaría conocerlos un poco, se fueran presentando uno por uno y me contaran un poco cuál es en qué trabajan, ¿cierto? Para poder tener una idea y en base a eso también formar un inicio, digamos, para ver si ver, digamos, el inicio, el mejor inicio para el curso. Si se pueden ir presentando cada uno. Hola, no sé si alguien levanta la mano. Yo soy Paula Rocha, trabajo en la Facultad de Derecho como encargada de comunicaciones. Y nada, siento que el Excel es una súper herramienta que yo la subutilizo porque no la logro manejar y trato de aprender sola y fracaso. Entonces es necesario el curso. Para bases de datos, para ordenar información, para el tema presupuestario, para muchas cosas. Ese es como mi interés, aprender a manejarlo básicamente, de ahí ojalá avanzar para otros niveles. Eso. Perfecto. Hola, yo soy Valeria Villagrán, trabajo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Soy periodista también, me imagino que Paula es periodista. Sí, llevo como 20 años en la Universidad de Chile y he tratado de, bueno, digamos que de Excel no supero la suma, pero uso harto como base de datos, sé contar lo que es una celda, todo eso. O sea, sí, es una herramienta que uso, pero como no uso mucho el análisis de datos, no la utilizo frecuentemente para eso, pero a veces sí hacer gráficos y cosas, entonces siempre se me olvida. Entonces esto es como un recordatorio de cosas y ojalá, no sé hasta dónde avanzar acá, pero me encantaría saber algunas cosas un poco más de fórmulas. Perfecto. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan.
Sí, Francisca. Perfecto. Mi nombre es Francisca Rojas, yo trabajo en la Dirección de Bienestar Estudiantil, específicamente en lo que es el Centro de Información y Atención al Estudiante. Nosotros trabajamos con mucha base de datos, cruces de datos, porque revisamos todo lo que es beneficios que vienen desde el Ministerio de Educación, desde todo lo que es CAE, etc. Entonces, básicamente la idea de hacer este curso es poder reforzar un poco los conocimientos que tengo, y la idea de partir de básico es para seguir reforzando los conocimientos que tengo. Si bien yo hice el test, quedaba en nivel intermedio, pero la idea, como mencionaba, es reforzar y poder también ir añadiendo nuevos conocimientos. Eso, básicamente. Permiso. Hola. Tiare, sí, díganme. Cuéntenos. Hola, mi nombre es Tiare. Bueno, yo trabajo con Francisca aquí también en el CIS. Soy trabajadora social y lo único que sé hacer en Excel es cruzar datos. Nada más, nada más. Así que sí, pues este curso va a servir harto para también entender las fórmulas y la lógica de las fórmulas, porque a veces eso me complica cuando he probado algunas que no ocupo nunca y después se me olvida cómo es. Eso. Perfecto. Me parece que faltan, Francisca. Francisca. Disculpen, es que Francisca Valenzuela tiene un problema de audio. Sí. Ya, no tiene micrófono, pero se presenta también y es asistente social igual que yo y trabaja en CIS y también sabe muy poquito de Excel. No sé si quiere escribir algo. Eso. No tiene micrófono. Ya, perfecto. Bueno, entonces, parece que todos se presentaron. C. Morales, dice abajo, no sé si... ¿Quién será? C. Morales. Bueno, entonces vamos a dar inicio al curso. Voy a compartir la pantalla para que comencemos ya. Dame un segundo. Un segundo, por favor. Ya, ¿está activo? Bueno, entonces aquí vamos a comenzar el curso Excel nivel básico. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, la veo. ¿Sí? ¿Todos la ven? Ya. Entonces, bueno. Bueno, la estructura de la clase. El programa está dividido en 3 módulos. Vamos a revisar 3 módulos. Como ya comentamos, este es un Excel básico, entonces vamos, si bien es cierto,
lo que les he escuchado, en realidad, de una u otra forma, ustedes sí ya han trabajado en la herramienta Excel. Sin embargo, como este curso es un curso que es, digamos, valga la redundancia, básico, debemos comenzar, digamos, o seguirnos en la pauta de lo que es de lo que está estructurado como el curso en sí. Entonces, tenemos 3 módulos. Se recomienda así encarecidamente seguir cada ejemplo con actividades prácticas disponibles, probando la acción como se indica y luego cambiando algunas de las variables para ver los cambios en el resultado. O sea, vamos a tener un ejemplo básico y de ese vamos a ir ahondando, haciendo algunos cambios para que vayamos aprendiendo algunas cosas extras a lo que ya esté escrito acá en la presentación. El objetivo general, ¿cierto?, es que al finalizar la capacitación, los alumnos puedan conocer la estructura de Excel, podrán ingresar, manipular los datos, dar formatos necesarios y también crear presentaciones. Este curso tiene una duración de 100 horas, que en el fondo se traduce en una clase semanal de 1 hora y media por un periodo de 2 meses. Las clases, ¿cierto?, van a ser todos los días martes, a partir de las 3 de la tarde para este grupo, de las 3 hasta las 4:30, será 1 hora y media aproximadamente de lo que dure este curso para este módulo. También tenemos otro módulo que es más tarde, que es desde las 6 de la tarde a las 7:30 de la tarde. Bueno, los objetivos específicos, ¿cierto?, por cada uno de los módulos son los siguientes. En el módulo 1, ¿cierto?, vamos a poder conocer la interfaz de usuario y estructuras de menú. Ya vamos a recorrer los menús, vamos a ver cómo, de qué se trata cada uno. Manejar los archivos y también protegerlos. Protegerlo a través de claves. Ingresar la información requerida, ¿cierto? Aprender a ingresar información. Conocer las formas de manipular los datos según la necesidad. Aplicar operaciones matemáticas. Y poder rellenar hoja con los datos correlativos. El módulo 2 tiene por finalidad saber dar diseño atractivo, cambiando tipografía, los colores, los estilos, agregando las imágenes y elementos gráficos. Conocer los formatos de datos, poder insertar, eliminar, esconder, revelar las celdas, poder proteger las hojas y el libro de trabajo, aplicar reglas de ingreso de información, poder aplicar filtros, ordenar los datos. El tercer módulo, ¿cierto?, está orientado a conocer estilos de los gráficos y poder aplicarlos, manejar selección de datos para los gráficos, poder cambiar elementos de presentación gráfica. Ahora vamos a ahondar un poco en lo que va a ser el módulo 1. Específicamente, el módulo 1 está subdividido en el manejo de archivos, la estructura de Excel y las operaciones básicas. El manejo de archivos, vamos a aprender a crear un archivo nuevo, abrir un archivo, guardar como, cerrar un archivo, recuperación de un archivo y también la protección del archivo. En el punto número 2 del contenido tenemos el estudio del menú, las barras, las pestañas, menú dinámico, páginas y libros. En el contenido número 3 vamos a ahondar en definiciones posicionales, simbología,
entrada de datos, acciones matemáticas, autosuma, controlador de relleno, jerarquía de operaciones y correlativos. Los contenidos del módulo 2, ¿cierto? Están divididos en el diseño de la plantilla. Vamos a tener como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? La idea es, de alguna forma, hermosear la plantilla utilizando todas las herramientas que nos brinda Excel. Entonces vamos a poder hacer diseño de texto, diseño de tablas, diseño de celdas, formatos y tipos de datos, bloqueo de filas, columnas, manipulación de estructura, imágenes y gráficos, protección de celdas, hojas. También vamos a hacer validación de datas, orden y filtro y subtotal automático. El módulo 3, ¿cierto? Vamos a estudiar en profundidad los gráficos y la modificación de los gráficos. Bueno, introducción al Excel. Bueno, como habíamos dicho, en realidad ustedes ya tienen una cierta experiencia en Excel, unos más, otros menos, pero ya en definitiva sabemos, de cierto modo, de qué se trata esta herramienta, que es uno de los programas más utilizados en el mercado y es parte integral del paquete Microsoft Office. Proporciona una amplia gama de herramientas que son útiles y eficaces en todo tipo de contabilidad, en la automatización de datos, en la creación y manipulación de bases de datos y creación de presentaciones visuales compactas. ¿Pero qué significa realmente? Bueno, Excel, ¿cierto? En el fondo es una herramienta que viene, ¿cierto?, de alguna manera a reemplazar lo que antiguamente eran los libros, sobre todo los libros contables, de una manera que nos permita obtener información en forma rápida. La necesidad de Excel, el uso de este programa en tareas cotidianas. El uso de este programa es obligatorio en muchas áreas profesionales. Puede ser útil en las tareas diarias, desde llenar y ordenar formularios con precisión hasta actualizar y calcular los gastos mensuales, desde mantener el stock de productos hasta producir gráficos estadísticos basados en la productividad de su negocio. Prácticamente no hay una herramienta mejor equipada para trabajar con números, fórmulas y bases de datos. Puede ayudar, ¿cierto?, a mantener un registro ordenado, realizar ecuaciones matemáticas, logística y tener un fácil acceso a la información. Antes de empezar, ¿cierto?, es importante tener presente de que Excel es un producto comercializado que requiere licencia para ser utilizado legalmente. Estas licencias se diferencian en precios según la cantidad de usuarios. Y si va a ser de uso doméstico, educativo, profesional, y la cantidad de computadores que van a interactuar con el software. Hay compras únicas y planes mensuales que pueden satisfacer sus necesidades. También hay una versión gratuita basada en la nube. Como alternativa, hay programas de código abierto, ¿cierto?, como alternativas al Excel, que tienen una estructura similar, incluso ofrecen compatibilidad limitada con Excel. Pero la verdad es que en el mercado la mejor herramienta que existe para administración de datos, sobre todo datos contables, es de todas maneras Excel.
En esta clase ignoraremos las diferencias entre las versiones anteriores y las más recientes del programa y las posibles discrepancias con programas alternativos que usan una interfaz similar. Bueno. Tenemos que darnos un minuto antes de comenzar con el programa porque hay que hacer una validación, que es es como para estandarizar nuestros computadores en base a a una configuración que deben tener. Ahí está. En la configuración general, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Alguna duda? No sé si hay alguna duda hasta el momento. En realidad, lo que vamos a hacer en este momento es validar en los computadores en los que están conectados, si dentro de las opciones regionales tenemos que validar el separador de listas, ¿ya? ¿Qué es lo que es el separador de listas, cierto? Si se fijan en la parte baja de esta pantalla, ¿cierto? Ahí aparece un punto y coma. Separador de lista, punto y coma. Bueno, el separador de lista, ¿cierto? Es muy utilizado en Excel, pero también depende de algunas regiones y depende de la configuración que tenga cada computador. Por eso, lo primero que vamos a hacer, antes de meternos directamente a Excel, al software, ¿cierto? Es estandarizar el separador de lista en cada uno de sus computadores. Como les comentaba, el separador de lista, ¿cierto? Con él podemos establecer la forma en que se muestran los números, las fechas, las monedas. Lo que nos indica, lo que nos interesa aquí es el separador de lista. Es el símbolo, el separador de lista, ¿cierto? Es el símbolo que se utiliza para separar las ecuaciones matemáticas. Por eso es muy importante que utilicemos el mismo. Entonces, para tal efecto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a cada uno en su computador, en la parte baja del computador donde aparece una lupa. ¿Ya? Vamos a escribir lo siguiente. Yo tengo un Mac y creo que no me aparece la lupa. Ah, pero está arriba, sí. Configuración regional. Eso es lo que tienen que escribir. ¿Ya? Configuración regional. No sé si todos lo pudieron hacer. ¿Solo configuración regional o Excel? Regional Excel. No. Configuración regional, porque lo que estamos viendo en este momento tiene que ver con la configuración que tiene cada uno de los equipos de ustedes. Todavía no entramos a Excel. Lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es validar de que en la configuración regional tengamos ese punto y coma que necesitamos para que después lo podamos utilizar en las ecuaciones y en las fórmulas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza como separador la coma y no el punto y coma. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, básicamente, es validar que tengamos la configuración correcta para que todos podamos ir a la par después cuando estemos utilizando las fórmulas y las ecuaciones. Entonces, nos vamos donde dice región. ¿Ya? En región tenemos que buscar opciones de configuración. Vamos a ver.
A ver, espérate. Formato, opciones de configuración. Opciones de configuración aquí. Donde dice opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional. No sé si me siguen. Si lo pueden ver hasta No lo aquí. encuentro. No, yo no lo encuentro porque tengo un Mac y en el Mac esa lupa me buscó algo en Google, no entró a lo que tú dijiste. Claro, claro. Opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional, ¿verdad? Eso. Sí, sí, esa. Bien, veamos mientras tanto, los que no tenemos Mac, hagamos esta validación. Ojo que esto es una validación, no necesariamente vamos a tener que cambiarlo. En una de esas, la persona que tiene el Mac podría, digamos, simplemente validar que, o sea, estando dentro del Excel, a lo mejor va a poder validar que está trabajando con el punto y coma y no con la coma. Lleguemos ahí primero para ver cómo lo podemos solucionar en caso de que no sea así. Entonces, esta es la que estábamos buscando, aquí donde dice región. Seleccionamos. Nos vamos aquí a configuración adicional. Perfecto. No sé si me siguen. Estoy intentando configurar fecha y hora, cambiar zona horaria, agregar relojes, cambiar formato de fecha, hora o número. Ahí. Sí, acá tenemos uno que dice Ya, separador sí. de lista. Tenemos separador de lista y si se fijan, bueno, en el caso de mi Punto y coma computador tiene. tenemos el punto y coma, exactamente. ¿Alguien no tiene el punto y coma? De los que tenemos Windows. Solo separador de lista, el símbolo decimal no. No se entendió, no sé qué es lo que dijo la persona. Ah, perdón. Solo separador de listas, porque arriba aparece una coma en símbolo decimal o un símbolo de separación de miles, eso se mantiene. Sí, no, eso se mantiene. El separador de listas. Separador de lista tiene que ser un punto y coma. Eso es todo lo que vinimos a mirar. Estupendo, ya. Ya. Si está en punto y coma, por supuesto que no vamos a hacer nada. Es decir, en caso de que no fuera punto y coma, se hace la modificación y se coloca aceptar. ¿Cierto? Se presiona aceptar abajo. Si no es necesario, si ya verificamos que es punto y coma, entonces colocamos cancelar, debido a que en el fondo no es necesario hacer ninguna modificación en el sistema. ¿Alguien tenía algo distinto de punto y coma? Ya, entonces colocamos cancelar. Volvemos a colocar cancelar, porque ya vamos a salir. En el fondo lo que hicimos fue validar que tuviésemos la configuración necesaria para poder trabajar posteriormente con las fórmulas. Ya. Acá, por ejemplo, estoy mostrando en la pantalla, si todos pueden ver, ¿cierto? La pantalla que sigue de nuestra presentación. Estamos mostrando un ejemplo de lo que sería dos distintas configuraciones para el tema del punto y coma. ¿Ya? Tenemos ahí dos fórmulas, perdón, ¿cierto? En la primera fórmula tenemos como separación una coma, que sería como el estándar utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, y por otro lado tenemos el que utilizamos normalmente en Chile, que sería el punto y coma. Recuerde, dice acá, cambiar esta opción actualizará la manera como Excel tratará todas las operaciones matemáticas y ecuaciones lógicas. Bueno, pero como ya validamos todos que teníamos punto y coma, salvo la persona que tiene un Mac, que lo vamos a tener que validar directamente a través de un ejemplo que hagamos en Excel, y para validar de que efectivamente tenga el punto y coma configurado.
Vamos. Bueno. Capítulo 1, entonces, manejo de archivos. Como sucede con la mayoría de los programas, Excel abrirá con una página en blanco lista para ser utilizada. También podemos hacer más que eso. Comencemos por explorar el menú Archivo en la esquina superior izquierda en la pantalla utilizada para todo el manejo de archivos. Entonces yo ahora voy a ir abriendo, ¿cierto?, el Excel. Acá tenemos el menú. Vamos a ver si puedo bajar esto. Espera un poquito. Bueno, acá tenemos entonces el menú de Excel, donde tenemos el menú archivo, el menú inicio, insertar, dispositivos de página, el menú de fórmulas, el menú de datos, revisar, vistas. Si nos vamos, ¿cierto?, al menú de archivo, vamos a tener diferentes opciones. Y tenemos nuevo, abrir, el menú información, ¿ya? Aquí en el menú información, por ejemplo, tenemos la forma de poder proteger, ¿cierto?, nuestros libros, de tal manera de que no puedan ser accesados por otras personas. Ya, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la opción guardar es cuando nosotros necesitamos guardar un archivo que estamos, con el que estamos trabajando. ¿Ya? El guardar como nos permite guardar el archivo, pero con un nombre distinto, es decir, para no de alguna forma pisar o perder lo que lo que había, por ejemplo, en algún archivo que posiblemente habíamos abierto, ¿cierto? Si nosotros supongamos que tenemos un archivo Excel que ya existe, entonces lo podemos abrir, lo podemos modificar y luego lo podemos guardar con otro nombre para no perder lo que originalmente existía en ese archivo. ¿Ya? Bueno, nos vamos a ir aquí a crear uno nuevo. Vamos a crear un nuevo archivo. Cuando uno presiona la opción de nuevo, tenemos que nos da la opción de crear un archivo en blanco o también algún archivo con algún formato de algo que ya hayamos hecho, o bien algunas elecciones o selecciones que nos brinda Excel con distintos formatos. En este caso, ¿cierto?, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a tener acá la pantalla principal. Aquí tenemos, vamos a subir esto un poco. Tenemos las hojas, que lo que son las hojas, bueno, esto es como un libro que podemos ir creando infinita cantidad de hojas, ¿ya?, para ir separando cada uno de los trabajos. Aquí en las hojas, por ejemplo, también podemos tener varias opciones, donde podemos, por ejemplo, insertar una nueva hoja. Puede ser una hoja de cálculo en blanco, también. También podemos cambiar el nombre a la hoja. Podemos eliminar una hoja también. Cambiarle el nombre. Podemos proteger también la hoja, ¿ya?
Proteger la hoja significa de que podemos, por ejemplo, tener algunas celdas bloqueadas para que no puedan ser modificadas. Podemos insertar hipervínculos, insertar filas. Bueno. Bueno, aquí podemos, ¿cierto? Comenzar a jugar con algunos ejemplos que podemos hacer para poder ir rellenando la hoja. A ver, vamos a buscar. Podríamos crear, por ejemplo, una tabla. Y tenemos diferentes opciones, ¿cierto? Para poder ir dándole formato a la tabla. Podemos ir coloreando también. También podemos cambiar el tipo de letra. ¿Sí? Un segundo, por favor.
Bueno, entonces vamos a trabajar con las distintas opciones que tenemos acá en la pantalla, en el menú. Por ejemplo, podemos colocar en negritas las palabras. Podemos también utilizar la cursiva, o también podrían ir subrayadas. Podemos cambiar también el color de las palabras, en caso que así lo necesitáramos, si quisiéramos destacar algo. Podemos darle con estas opciones que tenemos de alineación, podemos colocarlo en el centro, en el centro, digamos, del casillero, o también podemos colocarlo, ¿cierto?, en la parte baja, ¿cierto? Esto es en el caso de que, por ejemplo, esta casilla fuera mucho más ancha. Entonces aquí nosotros podemos colocar, ¿no?, colocar pegado arriba, o justo medio a medio de la casilla, o abajo. También podemos, con esta opción que tenemos acá, en el caso de que, por ejemplo, supongamos que acá tuviéramos solamente números, por ejemplo, el número 23, acá tenemos el número 1, acá tenemos el número 2, acá tenemos el número 4, acá tenemos 7, por 6, acá tenemos 3, y en el fondo estamos utilizando mucho espacio para unas columnas que en realidad podrían ser mucho más delgadas, por decirlo así, para que no nos ocupe tanta pantalla. Entonces podemos seleccionar, irnos a esta opción y colocar, por ejemplo, texto en vertical. Y de esa forma podemos tener la información hacia abajo y sin utilizar mucho espacio. Ya vamos a, por ejemplo, aquí vamos a hacer uno, dos, entonces tenemos una vista hacia abajo de los nombres se escriben hacia abajo, y eso nos permite tener mayor cantidad de espacio en la pantalla. También para efectos de imprimir nuestro trabajo en algún momento, entonces también va a quedar todo dentro de la misma hoja. Acá podemos tener distintos diseños de cómo podemos colocar. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que quisiéramos guardar nosotros este archivo. Entonces podemos ir acá y colocar guardar directamente, debido a que es un archivo es un archivo nuevo, no era un archivo que hubiésemos abierto en algún momento. Entonces vamos a crear una carpeta. Pueden crearlo ustedes en alguna parte de su computador, ¿cierto? Yo lo voy a escribir, lo voy a dejar aquí
Vamos a crear una carpeta. Y vamos a colocar acá como libro 1. Va a quedar guardado. Entonces, ahora si nosotros quisiéramos hacer alguna modificación a la hoja, si quisiéramos hacer una modificación a la hoja, entonces vamos a hacer una modificación cualquiera. Acá vamos a agregar, por ejemplo, un nuevo campo. Y entonces vamos a tener dos opciones. Guardar, lo que va a hacer es reemplazar el archivo que nosotros teníamos, y con eso se perdería lo que originalmente existía, o bien podemos colocar como guardar como, y de esa manera se va a levantar una pantalla que nos va a permitir colocar un nuevo nombre, ¿cierto? O ejemplo 2, por ejemplo, y guardar. Y con eso, ¿cierto? Vamos a tener en el fondo, ahora vamos a tener dos archivos. Vamos a tener dos archivos. Bueno, acá por ejemplo, podemos darle algunos formatos también a los valores. Vamos a trabajar con valores más grandes. Vamos a cambiar estos valores por valores más grandes. Por ejemplo, vamos a colocar 23 millones. Vamos ahí. Vamos a colocar 130. Y también vamos a colocar otras cifras. Entonces aquí podemos también dar formato. ¿Sí? Seleccionamos, ¿cierto? Podemos seleccionar, por ejemplo, esta columna con números. Entonces hacemos clic con al mouse en el botón derecho y podemos ir a formato de celda. El formato de celda, ¿cierto?, nos va a permitir darle un formato especial a nuestros números. Por ejemplo, si queremos que tengan una cantidad de decimales, en caso de que sean números decimales, ¿cierto? O en caso de que sean monedas, ¿cierto? Si va a tener el símbolo de moneda, algún símbolo especial, en caso de que trabajáramos con otro tipo de moneda. En caso de que sean fechas, también podemos reemplazar el tipo de fecha, darle un formato específico, y así sucesivamente vamos a tener distintos tipos de alternativas. Vamos, por ejemplo, a colocar el número, vamos a colocar usar separador de miles, y entonces nos va a mostrar las cantidades, ¿cierto?, con un separador de miles. Lo mismo vamos a hacer con esta
Vamos a colocar aquí número separador de miles. Vamos a colocar, por ejemplo, algunos ejemplos de fechas para ver cómo va a quedar al cambiarle el formato. Si se fijan lo que acabo de hacer también, aquí podemos hacer otra, podemos ir aprendiendo diferentes características que nos permite Excel. Aquí, por ejemplo, si seleccionamos en la esquina, ¿cierto? Donde aparece el pequeño botón que está ahí en la esquinita, ese puntito, si yo lo selecciono y lo giro lo desplazo hacia abajo, automáticamente me va a ir aumentando secuencialmente la fecha de un día en un día. Si vamos a al formato de celda, entonces nosotros en fecha, por ejemplo, vamos a poder darle el formato que estimemos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No sé si alguien tiene alguna duda. Francisca Valenzuela está con su micrófono malo. Ella tiene, por lo visto, una duda en el chat. Dice, sí, ¿cómo puedo tirar la misma fecha para abajo? Para hartos casos. Perfecto. A ver, vamos a eliminar esto que tenemos acá. A ver, vamos a... Uh-huh. Lo que estamos haciendo ahí, ¿cierto? Es colocar la misma fecha hacia abajo, y lo que hicimos, ¿cierto? Lo voy a repetir para que lo podamos ver con más calma. Coloqué un apóstrofe en la parte inicial de la fecha, de tal manera de que, si bien lo leerá como una fecha, al mismo tiempo lo ve como si fuera un texto. Entonces, al verlo como texto, nosotros seleccionamos aquí abajo, o sea, en el puntito abajo, giramos hacia abajo y vamos a tener la misma fecha. Pero quedó que nos cambió el año. Vamos a ver. A ver. Pero vamos a... Valeria Villagrán también tenía una duda, parece, tenía una manito hacia arriba. No, estaba diciendo que entendía, pero parece que no es esa la solución. Ahí sí. Sí, ahí podemos tener la misma fecha, porque lo va a tomar como un texto. Entonces tendríamos la misma fecha para distintos... O sea, son dos apóstrofes al principio y al final. Exactamente, y con eso transformaríamos en el fondo la fecha, la va a leer como un texto, y por eso
Se puede generar hacia abajo sin cambio. ¿Y si no es en celdas iguales? O sea, ¿no es en celdas consecutivas? Vamos a ver. Si fuera, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a colocar este como el día 24. Vamos a cambiar a 25. Y resulta que ustedes dicen que necesitamos que esta se repita. Claro. A ver. Que no se puede pasar por encima del otro, no. Dejemos que en realidad no lo había considerado eso, entonces déjame revisarlo, lo voy a revisar y la próxima clase les voy a tener la respuesta de eso. Porque no permitiría pasar por encima, es decir, lo que ustedes dicen es que en el fondo yo quiero que a partir de este casillero hacia abajo quede el número 23, pero sin que me modifique estos dos. Por ejemplo. ¿Eso? O que una fecha vaya escrito en casilleros que no son consecutivos, no necesariamente. No sé, pues si el 25 quiero que vaya también en la celda C14. O sea, E14. Ah, pero es que lo que pasa es que, claro, tipearlo, porque aquí lo que estamos revisando es la opción de poder repetir un dato, ya sea como una secuencia o como una misma fecha, utilizando este puntito que aparece aquí en cada una de las celdas. ¿Ya? Eso nos permite, ¿cierto?, de alguna manera ahorrarnos tiempo optimizando el hecho de que podemos repetir o generar una secuencia, por ejemplo, una secuencia numérica también puede ser. Si yo pesco estos dos, ¿cierto?, y lo tomo hacia abajo, me va a generar una secuencia numérica sin tener necesidad de que lo tengamos que estar escribiendo. Ahora bien, si ustedes me dicen que necesitan que este 23 del 23 del 7 aparezca también acá en esta columna, entonces, claro, tendríamos que copiarlo. Claro. No nos quedaría de otra porque no puedo ir con la opción que estábamos mirando, no puedo ir allá sin pasar por encima de las otras. Claro. Oscar, Tendríamos que copiarlo. Dígame. consulta, porque si usted me dice que si yo le pongo la comilla adelante, o sea, la apóstrofe adelante y atrás, me cambia el formato a texto. Pero, ¿es así? ¿Cambia el formato? ¿No queda en formato fecha? Porque, por ejemplo, yo sé que si yo copio 3 veces en 3 campos iguales, la fecha, y después lo tiro hacia abajo, se va a mantener esa fecha que yo copié. Pero, claro, y se mantiene con el formato fecha. Pero si le pongo los apóstrofes y se cambia el formato a texto. claro, no, en ese caso no se podría cambiar el formato. No se podría cambiar el formato. No se No podría cambia el cambiar el formato al formato. poner los apóstrofes. No, porque lo tomaría como si fuera un texto. Entonces, pero ¿cómo? ¿Cambia o no cambia? O sea, la fecha va a seguir siendo 23 en todas las No, casillas. sí. Pero el formato de la celda. El formato de la celda tendría que quedar como esté en este momento, porque lo toma como texto. Ah, ya, que mi pregunta va para, bueno, yo me manejo un poquito más porque al filtrar con formato fecha me da opciones distintas que al filtrar con formato texto. Claro, entonces por eso exactamente. Sí. mi pregunta va como a, si me cambia el formato, entre comillas, no me sirve como poner los apóstrofes. Claro, es que esto estábamos viendo específicamente para el caso de que tuviéramos que repetir la misma fecha hacia abajo,
Ya, en ese caso, por ejemplo, si tú copias 3 veces el 23 hacia abajo y después haces clic, te copia todo hacia abajo. Te mantiene el Claro. 23 por siempre. Exactamente. Si lo cambiamos acá, ¿eh? Vamos a colocar aquí 23, y de hecho le vamos a sacar los Así, pues, apóstrofes. Vamos a sacar los apóstrofes. Eliminar esto. Entonces vamos a colocar la misma fecha. Y ahí tendríamos la misma fecha. Esto para que quede en formato fecha. Y aquí sí, ¿cierto? Podríamos darle formato distinto porque sí lo va a tomar como una fecha. Nos vamos a celda y entonces podemos cambiar el formato de la celda. Entonces ahí sería como referencia que si yo copio 3 veces, o sea, en 3 celdas del mismo texto, de ahí hacia abajo podría ser lo de la, como hacías tú, no sé cómo se le llamará al copiar hasta abajo. Sí, de hecho, con 2. No es necesario Con 3, 2. sino que Ya. con 2, claro. Entonces, si tú lo anotas Perfecto. 2 veces, entonces ya vas a poder, si yo tomo esto hacia abajo, vamos a hacerlo de nuevo, con solamente 2. Entonces, si yo tomo estos 2 y me voy hacia abajo, Sí. siempre va a dar el Ya. mismo, Eso era, muchas gracias. la misma fecha. Bueno, no sé si hay otras dudas hasta el momento, porque la verdad es que tenemos 8 clases para ir viendo los diferentes contenidos que tenemos. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento o otra duda que en el que les pueda ayudar. Lo que sí sería bueno, Oscar, que ellos te dijeran cuáles son las acciones que más les gustaría abordar para poder tenerlas listas y comprometidas para la próxima clase. Perfecto. Por ejemplo, bueno, tomando en consideración que ustedes han trabajado en Excel, unos más, otros menos, sería bueno, ¿cierto?, si me pudieran enviar en el chat algunos temas en particular que les gustaría ver en la siguiente clase y que tengan relación, ¿cierto?, por ejemplo, con los menús, con los diferentes menús que tenemos acá, las diferentes opciones que aparecen en los menús, y de esa manera podemos ir abarcando exactamente lo que ustedes quieran ir aprendiendo, porque de una u otra forma ustedes ya tienen un cierto nivel de aprendizaje, y entonces así podemos ir ahondando en cosas que pueden ser más interesantes tal vez. A mí me interesa saber filtrar, por ejemplo, hombres, mujeres, edades, rangos de edad, esas cosas, como para las bases de datos. Perfecto. El CSV limitado también. Perfecto. Entonces, anoten, ¿cierto?, lo que les gustaría ir viendo, y así vamos Lo mismo que dice Valeria también. preparando, de tal manera de que podamos a lo mejor avanzar un poquito más rápido, porque veo, ¿cierto?, de que en el fondo esta materia en sí me parecería que ya de alguna forma la han visto. De todas maneras, tenemos que ir revisando las diferentes opciones de todos los menús para que puedan ir aprendiendo y diferenciando unos de otros. Ahora, como primera tarea también, hoy día podríamos hacer un pequeño ejercicio, cada quien hacer un ejercicio donde pueda ir mostrando, ¿cierto?, todo lo que ya vimos hasta el momento, utilizando lo que hemos visto, hacer una planilla, hacer una pequeña planilla, ¿cierto?, con unas 3 columnas
y unas 5 filas, con datos, por ejemplo, bueno, con datos que ustedes mismos manejen hoy, para así yo validar de que efectivamente esta es una materia que en realidad ya podríamos ir de alguna manera dando como por sabida, para después cuando venga el ejercicio, que el ejercicio, digamos, se les haga mucho más fácil también. Dame un segundo, por favor. Les explicaron también que en la plataforma hay cápsulas de aprendizaje para hacer autoaprendizaje y desarrollar algunos ejercicios, ¿cierto? No, no sabíamos eso. Yo no, tampoco. Ustedes ingresaron a la plataforma de ICM, ¿sí? Sí. Sí. Ya. Cuando ingresaron al curso, aparecía una serie de componentes en la plataforma, donde salían también módulo 1, módulo 2 y módulo 3, y ahí hay visualización de unas cápsulas. ¿Dónde estamos? Ah, sí, perfecto. ¿Ya? Las veo. Ujú. Eso es para complementar y sumar la cantidad de horas que tiene el curso, porque si ustedes suman la cantidad de horas que nosotros vamos a estar de forma en línea, por Zoom, son menos horas que las que contempla la capacitación en general. Entonces, ustedes al abordar estos videos, que son cápsulas de aprendizaje, pueden ir desarrollando los ejercicios que están también anexados a la plataforma. Y también eso nos ayuda a nosotros para tener una retroalimentación y poder también abordar las dudas que se encuentren en ¿cierto? En la ejecución de estos ejercicios, para ir viéndolos durante la clase. ¿Ya? No sé si, ¿sí? Para que vayan viendo la plataforma y vayan revisándola. En la medida que puedan, distribuyendo su tiempo como mejor lo estimen, entendiendo de que todos tienen sus actividades. Una pregunta, yo la tercera clase es probable que tenga que faltar. ¿Esta se solicita la grabación de la clase o cómo se puede recuperar? Sí, se puede solicitar la grabación de la clase. De hecho, esta clase está siendo grabada y las otras obviamente también, así que vamos a tratar de tenerlas lo antes posible para poder que tengan acceso a ellas. Ya, gracias. Y así pueden revisar lo que se pudo ver y que se pudo haber perdido, más allá de lo que ven en las cápsulas de aprendizaje, de autoaprendizaje. Ya, entonces las van a mandar siempre, sí, sí o sí. Sí, y de hecho van a estar subidas acá en un link que se encuentra en la plataforma donde dice clases grabadas, que en este momento hay, no sé si visualizan, hay unas clases grabadas. Yo por lo menos visualizo unas clases grabadas que están de otras clases que se han hecho con anterioridad. A lo mejor a ustedes no les aparece nada, pero que pueden ir revisando si es que las visualizan. Hay varias. ¿Ah? Hay clases grabadas. Ya. Esas clases también pueden irlas revisando, pero nosotros vamos a subir las clases que corresponden a la ejecución de este curso en particular.
Todo el material que está en la plataforma les sirve para poder hacer, ejercitar y aprender. Ahora, C. Morales dice, perdón, su nombre no sale. ¿Tenía problemas con el micrófono, al parecer? ¿Me escucha? Ya, perfecto, don Carlos Morales. Pero no tiene su micrófono, no, está malo su micrófono. Don Carlos. No. Al parecer no se escucha. Alfredo, te dejo con el grupo. Perfecto. Bueno, como les comentaba, tenemos 8 clases para poder ver estos 3 módulos, los 3 módulos que representan este curso básico. Las ideas que ustedes me anotan acá, las voy a tener todas preparadas para específicamente estas, aparte de las que ya van a estar, por supuesto, las que corresponden al día, pero además de esas vamos a tener todas estas dudas que ustedes tienen y lo que les gustaría específicamente ver para que pudiéramos de alguna forma, ¿cierto?, ir avanzando en las cosas que específicamente ustedes no conocen todavía de Excel. Perfecto. ¿Qué más podríamos ver por hoy? ¿Qué más podríamos avanzar por hoy? Bueno, aquí por ejemplo, habíamos visto, ¿cierto? Este menú que tenemos acá arriba, en donde las partes principales, bueno, aquí todo lo que tiene que ver con la fuente, es decir, ustedes pueden cambiar los nombres, como habíamos dicho, también el tamaño de las letras. ¿Sí? Acá le pueden dar un formato especial a las letras. Esto para que pueda agrandar o achicar. En esta sección que tenemos acá, tiene que ver con la alineación. Estamos haciendo como un resumen de lo que vimos ahora. Podemos ver la alineación, dónde queremos que vaya el escrito, ¿cierto? Si queremos que vaya bien centrado justo en medio, o si queremos que vaya pegado arriba, o que vaya pegado hacia la derecha, hacia la izquierda, o centrado. Entonces aquí podemos ver eso. También vimos, ¿cierto?, los formatos que se le pueden dar a las columnas, a los diferentes tipos de datos, ¿cierto? El formato de celda. También podríamos, por ejemplo, incorporarle el símbolo de la moneda. En caso de que estuviésemos hablando de dinero, acá podemos colocar el símbolo del dinero. También podemos, por ejemplo, hacer sumatoria. Vamos a adelantar un poquito y aquí vamos a ver, si yo quisiera, vamos a suponer que acá tenemos otra cantidad. Le vamos a dar también el formato. Una moneda. Si quisiéramos hacer una sumatoria de todo esto, seleccionamos todo lo que vamos a sumar, agregamos un espacio más, que aquí es este espacio que está en blanco, y en ese espacio en blanco nos vamos aquí arriba, donde aparece este símbolo que está acá, que es el símbolo de sumatoria, y al presionar nos va a dar el total de la sumatoria de todo lo que veíamos acá arriba. ¿Ya?
Al mismo tiempo, quiero que aquí vean, ¿cierto?, que automáticamente se generó la fórmula de la sumatoria, ¿cierto? Estamos aquí, pues, si yo me coloco aquí en esta casilla que está más arriba, lo que tenemos acá es solamente el número, y el número aparece sin su formato, sin el formato que nosotros le habíamos dado de separador de miles y del signo peso. ¿Ya? Subo, y siempre muestra solamente el número solo. En cambio, en la última celda lo que aparece es una fórmula, y en esta fórmula, si ustedes se fijan, tenemos que dice que va a ser una suma que va desde la posición D4. D4 es porque si yo me posiciono acá, estamos en la celda D, en la columna D, y al mismo tiempo en la fila 4. Por eso es la D4, ¿cierto? Y acá tenemos la fila D, o sea, perdón, la columna D, pero la fila es la fila 7. Y por eso, si volvemos aquí, nos posicionamos nuevamente, vamos a ver que tenemos que esta es una sumatoria que va desde la posición que está en la celda D4 hasta la celda D7. Y aquí en medio tenemos, a pesar de que se ve bien chiquitito, podemos ver que tenemos un punto y coma, como el separador, que era el separador que habíamos configurado originalmente para que pudiera funcionar de mejor manera, ¿cierto? O más bien para que nos diera el resultado esperado a todos en todos nuestros computadores. Este en el fondo es el que se utiliza en Chile, en general se utiliza, ¿cierto?, el punto y coma. Así que lo normal era que estuviera el punto y coma en la configuración que nosotros vimos, pero de todas maneras era bueno enseñarles dónde estaba eso en caso de que en algún momento, por alguna razón, ¿cierto?, se desconfigurara su equipo y ustedes estuvieran tratando de hacer una sumatoria acá y dicen, oye, pero ¿por qué no? Y no resulta, algo pasa, cuando en realidad a lo mejor aquí ya no iba a haber un punto y coma, sino que era una coma, ¿no? ¿Por qué? Porque por alguna razón se había desconfigurado, o a lo mejor alguien hizo alguna actualización y se perdió la configuración regional. Entonces ahora ustedes ya saben cómo ir, ¿cierto?, a través de la lupa, aquí donde está la lupa, ustedes colocan configuración regional y van a poder llegar a validar si es que está el punto y coma, y si no estuviera el punto y coma, ustedes lo cambian por punto y coma, vuelven otra vez acá, y ahí ya les va a resultar perfectamente la sumatoria, o en la fórmula que estén utilizando. Bueno, por hoy pienso que estaríamos bien. Yo me llevo todas estas inquietudes que ustedes plantearon por el chat, para que además de lo que ya está preparado para la siguiente clase, podamos incorporar estas dudas que ustedes tienen, para que de alguna forma, ¿cierto?, puedan ir ustedes adelantando en base a su experiencia que ya tienen, digamos, con Excel, ir mejorando o ir creciendo, digamos, en sus conocimientos. Yo te pediría que si puedes averiguar cómo se cambia la configuración en Mac, porque me fijé ahora con esto de la suma, que en vez de un punto y coma tengo 2 puntos. Ah, ok. Habría que, a ver, serán 2 puntos en el que pregunto por lo siguiente, porque aquí, por ejemplo, si yo a ver, voy a intentar escribir acá. Le saqué una foto y lo agrandé. Ah, ya. Y efectivamente son 2 puntos. Sí. Ya, perfecto. Entonces también vamos a anotar eso para ver cómo en la configuración de un Mac, cómo se hace, digamos, para que quede con el punto y coma. Ahora, la sumatoria ¿no se pudo realizar entonces o tuvo alguna No, se dificultad? realiza igual. Se realiza igual, pero tal vez cuando usted, por ejemplo, comparte a lo mejor si quisiera compartir esa plantilla y otra persona lo abre en un Windows, habría que ver si efectivamente queda la sumatoria correcta o se puede trabajar ese archivo. Claro, eso habría que ver. Claro, ¿por qué? Porque si Windows tiene la configuración con punto y coma, es probable de que puedan haber algún problema.
Bueno, dejamos entonces hasta aquí la clase del día de hoy. La próxima clase va a ser el próximo martes. Como les comentaba, voy a tener todas estas dudas que ustedes me plantearon acá, las voy a traer listas para que las podamos ver una por una, además de todo lo que ya está preparado para ese día. No sé si tienen alguna consulta o algo que agregar, algo que decir. Oh, nada, muchas gracias. Voy a salir. Adiós. Gracias. Muy bien, Hasta el otro martes. Gracias. perfecto, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien, que estén muy bien. Chao. Cuídese, profesor, está bien resfriadito o está con Sí, alergia. Cuídese, por súper favor, ¿ya? resfriado. Gracias, Sí, muchas gracias, muy gracias por amable. su tiempo. Igual Hablé con la sesión de ustedes. mi hija, por eso aparece Carolina, pero yo soy Ethel. Ah, ¿Ya? perfecto, Sí, perfecto. para que que no estén- encuentre un bicho raro ahí que no pertenece a la asistencia. ¿Ya? Ah, perfecto, Sí, Ethel Vizaba es mi nombre. Gracias, profesor. perfecto, que estén muy bien. Hasta luego. Igual usted cuídese, ¿ya? Bye, bye. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. No, ahí.